Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, del señor decano, el arquitecto Fabián Farfán Espinosa, el vicedecano, director académico, arquitecto Juan Carlos Viamón, y la coordinadora de la carrera de Planificación del Territorio y Medio Ambiente, doctora Marta Arévalo Bustamante, tengo el placer de iniciar esta conferencia internacional tan esperada por todos nosotros en la carrera de Planificación y la Facultad de Arquitectura, en la cual tendremos el agrado de escuchar al doctor arquitecto Emilio Pradilla Cobos. Él es arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Técnicas Superiores del Desarrollo. Él es maestro en arquitectura, doctor en urbanismo, profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco, en México, Distrito Federal. Ha sido coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, es director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, coordinador del doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, responsable del área de concentración, investigación y gestión territorial del posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño, y fue miembro fundador y junta directiva del Centro de Estudios de la Zona Metropolitana de México, Distrito Federal. Es autor de 24 libros y más de 135 artículos y capítulos en libros, y ha dictado más de 300 ponencias o conferencias magistrales sobre problemas urbanos en 20 países de América y Europa. De esta manera, damos la bienvenida al doctor Emilio Pradilla Cobos, y aprovecho esta oportunidad para cederle la palabra a nuestro director académico, el arquitecto Juan Carlos Viamón, para que pueda hacer la inauguración oficial de este evento. Muchas gracias, arquitecto Prado. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, doctor arquitecto Emilio Pradilla Cobos. Un gusto conocerlo y agradecerle la buena predisposición que tiene de compartir sus conocimientos y experiencias con los estudiantes y los docentes de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, y muy especialmente con toda la gente que está vinculada con la carrera de Planificación del Territorio. A nombre de la Facultad de Arquitectura, pues muy brevemente, simplemente quiero decir que demos por inaugurada esta conferencia, y lo más importante es escucharlo a usted y agradecerle nuevamente esa predisposición de compartir su tiempo y su visión respecto a lo que es el desarrollo territorial y la desigualdad en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Viamón. También quisiera cederle la palabra a la coordinadora de la carrera de Planificación del Territorio, doctora Marta Arévalo Bustamante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con mi agradecimiento al doctor Emilio Pradilla por su interés de participar en este evento y dirigirnos unas palabras en relación con lo que pasa en Latinoamérica, con las diferencias territoriales que tenemos que enfrentar debido a las grandes desigualdades sociales que con la pandemia se han agravado más aún. Quiero al mismo tiempo agradecer a nuestros estudiantes presentes, a los profesores también aquí presentes por el interés por esta charla, y invitarles además a seguir al doctor para poder plantearle algún tipo de debate en nuestra facultad que todos y todas sabemos que hace mucha falta. La importancia de las orientaciones del doctor en la formación de muchos de nosotros y nosotras está patente en todo nuestro historial académico. Por ejemplo, yo puedo decirles a los estudiantes que él marcó en mucho la línea de mi tesis de licenciatura, que fue una de las primeras tesis de licenciatura multidisciplinar en la Facultad de Arquitectura. Compartimos la tesis con un estudiante de economía y la defendimos juntas porque éramos dos chicas. En ese momento el tema era circulación y consumo
producción, circulación y consumo de la vivienda popular en la conurbación de Cochabamba. Para esto, seguimos en mucho un artículo del doctor Pradillo Cobos que planteaba esto para analizar la vivienda popular en la América Latina. Tuvimos no sé si buena orientación o atinada medida de juntar además algunas orientaciones de otros pensadores latinoamericanos, entre ellos de un centro de enseñanza venezolano en ese momento, y además las orientaciones de nuestro doctor honoris causa, Humberto Solares. Nos fue muy bien. Esto marcó un poco mi pensamiento en términos de los conocimientos urbanos, y durante el doctorado y aún en la maestría en el Colegio de México, tuve que volverlo a leer muy de cerca. Hice la tesis de maestría con la maestra Marta Steingart, y tuve nuevamente que tenerlo cerca de mí. Entonces, yo puedo decirles, queridos estudiantes, que estamos ante nosotros con un maestro de maestros y que puede darles unas palabras muy acertadas sobre lo que pasa en Latinoamérica en estos momentos. Nuevamente mi agradecimiento, doctor, y como dice el arquitecto Villamón, son las palabras de usted las que queremos oír. Gracias. Bien. Buenas tardes a todas, a todos ustedes que me acompañan en la tarde de hoy. Mi gran agradecimiento a las autoridades de la Facultad de Arquitectura, de la licenciatura y el posgrado que hicieron posible esta charla con ustedes, y en particular al amigo Pablo Prado, al arquitecto Pablo Prado, quien estuvo en contacto todo el tiempo conmigo y me hizo llegar la invitación. Gracias, es un honor y un gusto estar con ustedes hoy. Voy a abordar el tema que es mi tema actual de trabajo. Ya verán por qué. Mi tema actual de trabajo, que espero se convierta en un libro hacia el año entrante. Espero tener la fuerza para llegar a ver concluido este trabajo. Partimos de un hecho que ya mencionaba la doctora, y es el hecho de que la desigualdad social y territorial impera en este momento en el mundo capitalista. Si recordamos las teorías planteadas por Tomás Piketty en su libro El capital en el siglo XXI, una minoría de la población mundial controla la mayoría de la riqueza mundial. Es decir, hablamos de un 1% que controla a más del 50% de la riqueza que se produce en el mundo capitalista en la actualidad. Y tendríamos que añadir algo que es aceptado por casi todos, la mayoría de la población y la mayoría de los investigadores, y es que América Latina es el continente más desigual en el mundo. Es más desigual que los países más desarrollados del capitalismo. Es una desigualdad que se manifiesta entre los diferentes estratos sociales, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida en las ciudades y en los campos latinoamericanos. Y es por esa
razón aceptada aún por los técnicos de la CEPAL, que suelen ser bastante moderados en sus análisis, aceptado por los técnicos de la CEPAL, el dominio de la desigualdad social y territorial en nuestro continente. Por esa razón me he preocupado por desarrollar este tema en el momento actual. Si partimos de echar una mirada atrás en la historia, nos vamos a encontrar que desde el siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la desigualdad ha sido uno de los grandes temas de debate y confrontación entre las dos grandes visiones del mundo que han debatido y se han enfrentado a lo largo de más de 2 siglos de desarrollo del capitalismo industrial. Los clásicos liberales, y en esto lo siguen también los neoclásicos y hoy día los neoliberales, en el poder en la mayoría de los países del mundo, la mano invisible del mercado establece los equilibrios, el conjunto de equilibrios sociales, económicos, políticos y territoriales. Para ellos, el capitalismo, gracias al libre mercado, es un régimen de equilibrios, permanentes equilibrios en las decisiones de inversión, en las decisiones de construcción de infraestructuras, etcétera, etcétera. El equilibrio es el dominante, por tanto, en toda su concepción teórica. Y esto, evidentemente, se ha prolongado a lo largo de la historia de 2 siglos y medio y es hoy la visión dominante en la economía neoliberal. Los keynesianos, en cambio, después de la Gran Depresión de los años 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, lograron imponer una concepción en la cual reconocían los desequilibrios, pero planteaban la intervención del Estado para precisamente resolver esos desequilibrios y prolongar así, a partir de la intervención del Estado, el dominio del capitalismo. El Estado resolvía los desequilibrios que el mercado no podía resolver o generaba. La visión, en cambio, del materialismo histórico dialéctico, más conocido por nosotros como el marxismo, partió de considerar a la desigualdad como una ley histórica y universal. Es decir, que a lo largo de todos los modos de producción, desde la comunidad primitiva, desde que la comunidad primitiva se transformó en diversas organizaciones sociales distintas, el desarrollo desigual actuó. Y obviamente en el capitalismo el desarrollo desigual es una constante. Todas las relaciones sociales expresan esta desigualdad del desarrollo. No hay 2 procesos que se desarrollen igualitariamente. La desigualdad está en toda la vida
económico-social, y podríamos decir que está en la vida de todos los territorios. Llámense territorios rurales, territorios regionales, territorios urbanos. Y eso lo vemos simplemente cuando abrimos la ventana y miramos la vida y la historia latinoamericana, nos enfrentamos a esta desigualdad. El materialismo histórico dialéctico planteó entonces, a partir de la lógica de la desigualdad, el concepto de formaciones económico-sociales, que consiste en que, puesto que el desarrollo es desigual en la sociedad, toda sociedad es una combinación de formas sociales, económicas, culturales, políticas y territoriales distintas. Es decir, nuestra sociedad es heterogénea, es compleja, porque está constituida por formas de muy diverso grado de desarrollo y de muy diverso proceso de constitución. El mismo Marx plantea en sus textos que esta diversidad, esta heterogeneidad de formas económicos, sociales, políticas, territoriales, se estructuran en torno a lo que es la organización social, económica, política, territorial dominante, que en nuestro caso evidentemente es el capitalismo, que va o bien integrando a partes de estas otras formas económico-sociales bajo una integración formal, o bien sometiéndolas totalmente al funcionamiento del capitalismo. Entonces, las sociedades nuestras, los territorios nuestros, son esa expresión de la desigualdad. En el mundo actual, estos planteamientos siguen presentes. Hay los neoliberales que plantean que los patrones, los modelos neoliberales, la llamada globalización, están produciendo una homogeneización de la economía, de la sociedad, del territorio. Nosotros afirmamos que, en primer lugar, la globalización empezó hace varios siglos, empezó con el capitalismo en el descubrimiento de América, es decir, en el siglo XV, y toda la historia de la humanidad ha sido precisamente ese proceso continuo de mundialización del capitalismo, de expansión y de profundización del dominio del capital en todos los diferentes países, pero que la globalización actual, como en toda la historia desde el inicio del capitalismo, no ha conducido a una superación de las diferencias, a una superación de las heterogeneidades, sino que las reproduce y crea nuevas desigualdades. América Latina es una expresión clara de estos procesos de desarrollo desigual en todos los ámbitos de la vida económico, social, cultural y también
en lo que compete a la formación, a la construcción de nuestros territorios. Por eso estamos en contra de planteamientos como la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, que pretende con la firma de todos sus miembros casi, plantear un solo camino, una sola vía al desarrollo territorial y urbano en el mundo, una sola política territorial del mundo, que no por azar es una política abiertamente neoliberal. Por eso también nos oponemos aún al uso indiscriminado de teorías que a nombre del marxismo ignoran la desigualdad y pretenden que en todos los países del mundo tenemos que aplicar la misma conceptualización de la ciudad que ellos elaboran para los países hegemónicos, para los países desarrollados. Nos oponemos precisamente a esta postura y consideramos que por la desigualdad del desarrollo capitalista latinoamericano, por su historia expresada en el territorio y en sus formas, tenemos que construir una explicación y una teorización a partir de esa explicación de nuestra realidad, de sus desigualdades, de sus heterogeneidades, construir una teoría territorial y urbana específica para América Latina. No quiere decir esto que rechacemos esas interpretaciones que serían aplicables a las formaciones sociales donde ellos han construido estas interpretaciones desde el punto de vista del materialismo histórico dialéctico. Simplemente consideramos que no podemos aplicarlas en la misma forma en América Latina porque nuestras realidades estructurales, históricas, son distintas. Y para mostrar, para confirmar esta postura, voy a tratar de casi solamente mencionar, por el tiempo de que disponemos, algunos aspectos de esa heterogeneidad que ha constituido la historia de América Latina, esa desigualdad que se ha mostrado en la historia de América Latina y de sus diferentes países. En primer lugar, entender que cuando españoles y portugueses llegan a América Latina, se encuentran ya con una situación abiertamente desigual en lo histórico, social y territorial. Desde que combina, entre otras cosas, a lo largo de la gran extensión americana, tres niveles muy distintos de desarrollo. Poblaciones nómadas de cazadores, pescadores, recolectores, que no generan asentamientos humanos permanentes, que cargan, por decirlo así, su vida a cuestas, que viven dispersos en el territorio, obteniendo del territorio todos sus alimentos.
nos encontramos con comunidades aldeanas que ya practican la agricultura y la domesticación, que ya se asientan por la misma razón durablemente sobre el territorio y que ya crean formas territoriales, las formas de asentamientos humanos que conocemos en la historia como pueblos, y que muchos han sobrevivido hasta nuestros días. Y nos encontramos con los grandes imperios en los cuales comunidades dominantes someten a tributo a otras comunidades, se benefician de ese tributo, ya sea en productos, en trabajo, para alimentar la producción de magníficos soportes materiales, magníficos asentamientos, como pueden ser las grandes ciudades incaicas, todos los centros ceremoniales y ciudades aztecas o mayas, o aún esos primeros embriones territoriales que conocemos en las comunidades en Colombia. Recordemos que tanto los incas como los mayas, los aztecas, tuvieron una gran expansión territorial y sometieron a tributo a muchas comunidades aldeanas que actuaron como sus tributarias. Ya desde ese momento encontramos una enorme desigualdad territorial entre los no asentamientos de los nómadas, los asentamientos de las comunidades aldeanas y las grandes ciudades de estas sociedades hegemónicas llamadas en muchos casos tributarias. Los imperios portugués y español unifican en gran medida el territorio latinoamericano para someterlo a las condiciones de la acumulación, la llamada acumulación originaria de capital. Y con sus formas fueron amoldando a América Latina a las necesidades de Europa, alimentando el desarrollo capitalista que se daba en Europa. Y el mismo Marx nos lo explica en su capítulo de la acumulación originaria. En América Latina se despoja a las comunidades indígenas del territorio, se les expropia de la tierra a todas las comunidades americanas, se despoja de la tierra que sirve para cobrar tributo a los indígenas, un tributo que conocemos primero como el quinto real por una parte, el diezmo de la iglesia, que es otra forma de tributo, una parte del cual va a Europa, en particular el oro, la plata, los metales preciosos, las piedras preciosas que son arrancadas, despojadas de ellas a las comunidades americanas para ir a alimentar bajo la forma de dinero y de riqueza el proceso de desarrollo capitalista en Europa. El despojo que significa la esclavitud que trae forzados a los negros de África para convertirse en esclavos, en mercancías en América, en toda América de norte a sur, y que es un comercio con la vida humana. El robo de los piratas hacia
los mercaderes europeos, españoles, portugueses, que es otra fuente de riqueza de quienes arman a los piratas, la corona inglesa, la corona holandesa, la corona francesa. Recordamos la historia de piratas, los ladrones que roban a ladrones, y finalmente un componente muy importante, el intercambio desigual. Volveremos sobre ello. De hecho, América Latina es piedra fundamental en el desarrollo del capitalismo europeo. Y entonces ya vemos cómo América Latina, en su desarrollo desigual, alimenta el desarrollo de las grandes potencias capitalistas europeas en primer lugar y después americanas. Ya nos enfrentamos a la gran desigualdad en la historia. América Latina se subordina a los dictados de las potencias, en este caso las potencias militares europeas. La independencia latinoamericana en la cual estuvieron presentes los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no solo ideológicamente. Recordemos la influencia de la Revolución Francesa, de las ideas que sustentaron las revoluciones burguesas contra las monarquías absolutas europeas, sino fundamentalmente en crédito y en muchos casos, sobre todo con los ingleses, también en regimientos enteros que participaron en la independencia de los países latinoamericanos. Y siguieron participando estas potencias en la, yo diría, recomposición y destrucción del continente, fragmentado en un número muy importante de países. En todo el siglo XIX, mediante intervenciones armadas, el caso mexicano que pierde la mitad de su territorio a manos de los vecinos del norte, Centroamérica, que se ve fragmentada en un número muy grande de países, el resto de América Latina, la destrucción de la Gran Colombia por la formación de, y esto no es un juicio moral, es simplemente la realidad, la división de la Gran Colombia en 4 naciones, que se concluye con la separación de Panamá a principios del siglo XX, la división y las luchas permanentes entre países latinoamericanos que llevan a la balcanización del Imperio Español, a la conformación de múltiples países de muy desigual extensión, fuerza laboral, recursos naturales. Ya desde esa fragmentación propia de la independencia latinoamericana y su siglo XIX, esa fragmentación marca el desarrollo desigual latinoamericano de hoy, marca las diferencias que hay entre los pequeños países con relativamente limitados recursos naturales, geográficos, humanos, y
las grandes naciones latinoamericanas, incluyendo ese continente que fue y el imperio portugués en América y que es hoy, y en lugar de fragmentarse, logró mantenerse unido y aún logró expandirse sobre la base de quedarse con parte de los países limítrofes. Ya en ese momento estábamos creando los estados-nación desiguales que hoy conocemos. Durante todo el siglo XIX y particularmente el XX y hoy, hemos sido sujetos de un intercambio desigual entre las mercancías que produce América Latina, fundamentalmente de origen primario. Durante mucho tiempo fuimos simplemente productores de materias primas agrícolas y mineras para importar productos manufacturados de Europa. Es todo el siglo XIX y la primer cuarto del siglo XX, hasta que inicia la industrialización. Después del inicio de la industrialización, somos y seguimos siendo exportadores de materias primas agrícolas. Hoy se dice que estamos en una nueva fase de reprimarización de los países latinoamericanos, es decir, que estamos volviendo a ser dominantes las exportaciones primarias agrícolas y mineras. Ahí aparece de cuerpo entero todo el fenómeno del extractivismo minero que está destruyendo el medio ambiente latinoamericano, que está expoliando a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas en muchos países, incluyendo evidentemente México, y que ha llevado otra vez a que las exportaciones primarias sean mayoritarias, de nuestros países sean mayoritarias, y que compremos cada vez más caros los productos industrializados, ahora de alta tecnología, los medios de producción de alta tecnología, todo el aparato electrónico que hoy constituye la vida de la base de la vida económica, social, política y aún territorial. En la gestión territorial perfectamente atravesada por estas mercancías de alta gama, dando lugar a un intercambio absolutamente desigual entre materias primas baratas y manufacturas de alto costo. La industrialización fue tardía, siglo y medio más tarde, trunca, no se desarrolló el sector productor de maquinaria y equipo necesaria para sostener la industrialización. Compramos la maquinaria, una maquinaria ya muy compleja que no requería mucha fuerza laboral, la compramos a alto costo y nos convertimos en dependientes de la tecnología importada desde los países desarrollados. Fue una industrialización que no se dio en todos los países, se dio fundamentalmente en los países más grandes y mejor provistos de recursos humanos y recursos naturales. Llevó un ritmo muy lento, fue, como decía, dependiente tecnológicamente de los países desarrollados y
fue siempre prisionera de una contradicción esencial. Para desarrollar nuestra industrialización teníamos que importar cada vez más productos, maquinaria y equipo, y teníamos que exportar más productos, lo cual no era necesariamente posible ni ocurrió debido a que los países desarrollados no necesitaban la cantidad de productos agrícolas y mineros que nosotros teníamos que vender para asegurar nuestro desarrollo. Ahí surgió el eterno déficit de la balanza comercial que padece América Latina. Esta naturaleza del proceso de industrialización, que desde luego da lugar a una expulsión del campesinado, una nueva fase de despojo de la propiedad territorial del campesino, una nueva agresión en contra de los grupos indígenas y campesinos latinoamericanos que tienen que huir, digámoslo así, desplazarse hacia las ciudades en búsqueda de trabajo, subsistencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la ciudad, esta industria con las características que señalé anteriormente, no garantiza el empleo para toda esta población. Surge entonces el fenómeno de lo que nosotros llamamos como sobrepoblación relativa o superpoblación relativa, y que se ha denominado por los sectores conservadores latinoamericanos de muy diferentes formas. La población marginal, hoy la llamamos la informalidad. En pleno desarrollo industrial en el año 50, la CEPAL hablaba de un subempleo del 46.6%. Hoy, pasada la industrialización, pasados 30, 40 años, cuando ya entramos en una desindustrialización que para algunos teóricos es prematura, es decir, ocurre demasiado pronto, tenemos entre el 46.8% y el 53% de población que tiene que sobrevivir en la realización de actividades informales. Esta masa de población cercana al 50% en la región es muy diferente. Encontramos países como Costa Rica, donde hay un 30% de informalidad, pero también en la misma Centroamérica con Guatemala, o bien en Sudamérica con Perú, que rondan el 75% de su población que sobrevive en actividades informales, con todos los problemas que conocemos. Inseguridad en el empleo, variaciones estacionales, carencia de servicios donde realizan sus actividades, aún de servicios higiénicos, carencia de acceso a todas las prestaciones sociales que concede el Estado, etcétera, etcétera. Y esta desigualdad que acompaña la industrialización en América Latina también se muestra en el crecimiento urbano.
Se dice que la mitad de las ciudades latinoamericanas, lo cual coincide con las cifras que señalaba anteriormente, la mitad del territorio de las ciudades latinoamericanas se ha producido por autoconstrucción. Es una población que nunca gozó de ingresos suficientes para acceder a una vivienda en el mercado, que tenía que sobrevivir en actividades transitorias, pasajeras, inseguras, o bien directamente en la violencia, cosa que situación y actividad que ha aumentado notoriamente en algunos países latinoamericanos, el campo de la violencia como una alternativa a la carencia de ingresos, a la carencia de empleo, a la carencia de bienes y servicios. Esta población que no figuraba como derechohabiente o como sujeto de crédito de las empresas privadas y ni siquiera de los estados, que solo atendían a aquella población que era requerida como mano de obra por la actividad industrial, comercial, de servicios o del servicio público formal, llamémoslo de esa forma. Tenían forzosamente que ocupar ilegalmente la tierra y autoconstruir su vivienda en procesos de larga duración, 20, 30 años de continua autoconstrucción y continuo enfrentamiento con los gobiernos de turno que, por un lado, pretendían su desalojo o lo toleraban, pero no concedían la propiedad, por lo cual esta autoconstrucción siempre iba acompañada de la lucha urbana, del movimiento urbano popular. Es la historia de nuestras grandes y pequeñas ciudades latinoamericanas, la historia de la irregularidad en la propiedad, la historia de la autoconstrucción. Procesos que, por el contrario, no se dieron en América del Norte o en Europa. Es decir, la autoconstrucción, como lo llama una investigadora, Priscilla Connolly, mexicana por adopción, inglesa por nacimiento, es el paradigma latinoamericano. Es decir, no es comprensible la ciudad latinoamericana sin la autoconstrucción irregular de la vivienda, cosa que no ocurre en los países hegemónicos. Hoy día nos enfrentamos a una nueva forma de la desigualdad. Una gran cantidad de capital que, como señalaba Marx en su tiempo, inicios, mediados del siglo XIX, y como señala hoy, retomando a Marx, el investigador urbano inglés marxista David Harvey, una masa muy importante de capital que no puede invertirse rentablemente en Europa, Estados Unidos o los países árabes, a pesar de la locura constructiva de Qatar o de Dubái,
ha emigrado a América Latina, donde ha encontrado otro capital inmóvil, otro capital financiero no reinvertible en una producción estancada, en un proceso de desindustrialización, y se ha insertado junto con el capital inmobiliario constructor local para dar lugar a una nueva forma de desigualdad en las ciudades. Las ciudades latinoamericanas en el momento actual presentan a dos sectores del capital inmobiliario financiero que trabajan o invierten para acumular en dos, llamémoslo así, no puedo decir siquiera que polos, pero dos situaciones distintas. La producción de vivienda mal llamada de interés social, casas de 36, 40 metros cuadrados colocados en terrenos de bajo costo, muy afuera de la periferia urbana, en muchos casos a 30, 40 kilómetros de la periferia de las ciudades, con malos materiales, sin acceso a servicios y a bienes como abasto, cultura, educación, salud, etcétera, etcétera. Son todas esas miles de unidades de vivienda popular de interés social que ha construido el capital inmobiliario financiero. Muchas de ellas, en el caso mexicano, cerca del 30, el 40%, abandonadas por sus compradores o simplemente destruidas por la búsqueda de recuperar materiales para el comercio. Y por otro lado, el capital inmobiliario que se ha dedicado a la construcción de los grandes proyectos para los sectores de altos ingresos, viviendas de lujo, comercios para estos sectores, comercios de alta gama para estos sectores, clubes privados, hoteles de gran lujo, etcétera, etcétera, que es el otro polo de la desigualdad actual. Vemos por un lado la autoconstrucción, por otro lado la vivienda de interés social producida por estas inmobiliarias privadas, ya que los estados, los gobiernos neoliberales en América Latina han convertido las instituciones de vivienda en simples bancos hipotecarios que financian a sus clientes la compra al capital privado de estas viviendas. Hay que señalar, sin embargo, que la pandemia de COVID-19 mostró cómo ni unas ni otras viviendas son adecuadas para todas las condiciones de supervivencia que hemos tenido que adoptar en la pandemia. No hay la posibilidad en ellas de la sana distancia, no hay la posibilidad de que todos los miembros de la familia realicen sus actividades electrónicamente, añadiendo esto al hecho de que por lo menos un 30, un 40% de la población latinoamericana no tiene acceso ni a los bienes tecnológicos que requieren el trabajo o la educación a distancia, ni menos aún del Internet que les permita conectarse a todo este sistema. Este esquema de el capital inmobiliario financiero transnacional acumulando en la
construcción en América Latina ha venido a continuar el desplazamiento de rentas del suelo y ganancias del capital hacia los países desarrollados, ya que todo este capital inmobiliario financiero desplaza sus ganancias hacia los países de origen del capital. Olvidé señalar que en esta línea del despojo que viene desde la conquista, se prolongó también en el periodo neoliberal a partir de la privatización de bienes comunes, de bienes públicos, de bienes que habían sido construidos con la tributación de toda la sociedad y que los gobiernos neoliberales, como si fueran los dueños de esos bienes comunes, los pusieron en venta, muchas veces en lo que en México llamamos venta de garage, es decir, en una venta a bajo precio, para fundamentalmente que fueran adquiridos por empresas transnacionales. Recordemos la historia de la privatización de la banca, entre otras cosas, y de muchos bienes que forman parte de los bienes públicos de las ciudades. Hoy día asistimos a la concesión en muchas ciudades. En México, las ciudades mexicanas son un ejemplo claro, concesiones de espacios públicos para el beneficio del capital constructor en segundos pisos de cuotas, carreteras de cuotas, etcétera, etcétera. La intervención del Estado ha sido sustancial en todo este desarrollo desigual en América Latina. Recordemos, si revisamos un poco la historia de nuestros países, vamos a encontrar siempre la presencia de los gobiernos de militares en activos, militares retirados o gobiernos autoritarios. Ustedes lo saben muy bien. Y todavía, muy recientemente, se intentó con ustedes una aventura abiertamente autoritaria, dictatorial. Pero hoy en día, estos democracias liberales que en una o en otra forma han dominado América Latina han sido, por su intervención, abiertamente favorables al desarrollo desigual, abiertamente favorables al imperio de la desigualdad, tanto económica como social. Podríamos decir que la historia latinoamericana es ya, desde sus orígenes, la historia de la desigualdad. América Latina fue un territorio de conquista por las potencias europeas de su época, España y Portugal. Cuando España y Portugal cedieron su lugar de hegemonía a Inglaterra, Inglaterra fue hegemónica en las relaciones con América Latina, impuso su ley del capitalismo mercantil a nuestra región. Cuando ellos transitaban por la vía de la industrialización del capitalismo industrial, nosotros seguíamos
manteniéndonos en un capitalismo puramente mercantil, y cuando Inglaterra cedió su lugar a Estados Unidos, nos transformamos todos los países latinoamericanos en los territorios del despojo y de la acumulación capitalista para las grandes transnacionales, los grandes países, los grandes capitales financieros estadounidenses, europeos y también, ¿por qué no decirlo?, árabes de los países petroleros. América Latina es desigual. Somos desiguales los países latinoamericanos, aunque tenemos toda una serie de condiciones histórico-estructurales que nos hacen formar lo que conocemos como América Latina. Es decir, hemos transcurrido en una historia común, una historia de desigualdad, de subordinación a los grandes países capitalistas. Sin embargo, somos heterogéneos. Hay enormes distinciones entre nuestros países y como tales tenemos que llevar a cabo el análisis de nuestras propias realidades económico-sociales y territoriales. Tenemos que abandonar el colonialismo intelectual en el cual recaemos con mucha frecuencia, sea porque asumimos acríticamente las teorizaciones y las políticas hegemónicas en los otros países, al estilo de la nueva agenda urbana y de muchas otras políticas que a lo largo de los años se nos han impuesto como calcos de políticas construidas para otras realidades sustantivamente distintas, o bien aceptamos sin crítica, sin siquiera preguntarnos si esas son las respuestas a nuestras realidades, aceptamos aún todas las teorizaciones que vienen de muchas veces del mismo marxismo, pero que son respuestas analíticas a las realidades de otras sociedades. Tenemos, por tanto, que construir nuestra propia teorización, nuestra propia explicación económica, social, política, cultural y territorial para nuestras propias realidades. Evidentemente, esta heterogeneidad nos lleva a la necesidad de encontrar respuestas propias a estas realidades como formas de resistencia a lo viejo y de construcción de lo nuevo. Nos une la necesidad de cambiar, de construir algo nuevo, de, como diría Lefebvre en su clásico Derecho a la Ciudad, construir una nueva ciudad desde abajo, desde la sociedad. Nos une esa necesidad y también nos diferencia muchas formas para lograrlo.
Muchas gracias. Agradecemos profundamente todas las palabras llenas de sabiduría y conocimiento sobre la investigación social y de la construcción del territorio que nos ha brindado nuestro querido doctor Emilio Pradilla Cobos. Quizá podemos abrir un poco el diálogo para poder recibir algunas preguntas o algunos comentarios sobre la conferencia. En este sentido, casi al principio de la conferencia, María Leal Mondragón comenta, hablando de la desigualdad, ¿qué opina de los tomos de equipamientos de la sede Sol? ¿Cómo podríamos comenzar a actualizarlos o renovarlos para que mayor población pueda beneficiarse de estos? ¿De los qué? Los tomos de la sede Sol. Entiendo que sede Sol es la Secretaría de Desarrollo Sí, de sí, sí. México, ¿no? Algo así como el Ministerio de Desarrollo, más o menos, en su analogía con Bolivia. Sí, 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 ya. Bueno, Sedesol tiene una larga historia, evidentemente. Inició su proceso recién que yo llegué a México en el año, cerca del año 76. Inicia todo el proceso de construcción de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, es la euforia de los asentamientos humanos que lleva en ese año al encuentro de Vancouver, antecedente del posterior de Istambul y del de Quito del año 2016. Y aunque no necesariamente quienes han trabajado en estos diferentes instancias a lo largo del tiempo sean, dijéramos, abiertamente ni usufructuarios, ni necesariamente compartan las mismas posturas, son, en definitiva, todas estas instancias han sido las instancias de la historia del neoliberalismo mexicano. Entonces, todo el trabajo que ha hecho la sede Sol ha estado impregnado por, primero, las concepciones neoliberales, segundo, las políticas abiertamente impuestas o importadas del exterior hasta llegar a más recientemente la nueva agenda urbana. Y en este momento a una concepción que, a falta de otra palabra, diría reduccionista, que reduce lo fundamental de la intervención estatal a el financiamiento de vivienda y de mejoramiento barrial, cosa que dista mucho de lo que nosotros consideramos como la complejidad del territorio y la complejidad de lo urbano. Yo pienso, por tanto, que tendríamos inevitablemente que reescribir, si quisiéramos transformar todas estas prácticas a lo largo de la historia, si quisiéramos transformar las prácticas territoriales en México, tendríamos que, más que reescribir, rehacer todo este acervo de planteamientos ideológicos construidos a lo largo de más de 40 años por todas las formas que ha asumido Sedesol hasta llegar hoy a Sedato.
Muchas gracias, doctor Pradilla. Tenemos otra pregunta de Marcela Blanco Montoya. Menciona, ¿qué sectores se beneficiaban con la dotación de viviendas por parte del Estado en América Latina? Mira, a lo largo de muchos años, desde que se empiezan a producir viviendas por los gobiernos latinoamericanos, las fechas varían significativamente entre países. En México hablamos de los años 40, fundamentalmente. En Colombia hablamos de los años 50. En fin, en cada país inician en coyunturas distintas nacionales, pero por lo general, y sobre esto escribimos mucho en los años 70 e inicios de los 80 en el continente, básicamente se dirigían a empleados del mismo gobierno, por ejemplo, a obreros de las grandes empresas y los grandes sindicatos, lo que yo llamaría la fuerza laboral necesaria al capital, al gran capital, sobre todo el transnacional que se implantaba en América Latina. Como dicen diversos investigadores en ese periodo, la vivienda producida por el Estado no llegaba más allá del 20% de más altos ingresos. Es decir, por lo general, nunca fue una vivienda que llegara a sectores populares realmente. En el periodo neoliberal, podríamos decir que se ha ampliado un poco diéramos la franja de cobertura de estas instituciones estatales, porque se ha agrandado una franja de ingresos altos y medios, en la llamada expansión de la clase media. Quiero decir que un concepto que no dice mucho, pero se ha ampliado esa gama. Pero aún hoy podríamos decir que la mayoría de la población latinoamericana no tiene acceso siquiera a esto que yo describí hace un ratito como la mal llamada vivienda de interés social. Es decir, es una vivienda que llega a sectores de capas medias, bajas, y que mucha población no puede ocuparla porque todos los costos, en particular transporte, abastecimiento de mercancías de uso cotidiano, acceso a la educación, acceso a la salud, significan un sobrecosto tal al instalarse en estos lugares normalmente alejados de la ciudad, que eso hace que sigan siendo viviendas que no pueden ser accesadas por más allá de un 30% de la población de mayores ingresos del continente. Es decir, que un 60, un 70% de la población sigue careciendo de acceso a la vivienda. Y muchas veces, como señala mi querido amigo Alfredo Rodríguez, el Pelao Rodríguez en Chile, quien titula un libro El problema de los con casa, es decir, cómo la vivienda que produjo Pinochet en Chile y que se ha producido en América Latina, en muchos otros países, lejos de resolver el problema de la vivienda, crea un nuevo problema.
para los que aceptan ubicarse en estas unidades de vivienda. La distancia, el tiempo y el costo del transporte, el tiempo de acceder a la educación, de acceder a los servicios médicos, se convierte en tal peso económico que la población prefiere muchas veces perder lo que ha invertido, olvidarse de eso y volver a hacinarse en las ciudades porque no puede vivir en estas unidades de vivienda. Eso nos lleva a que las viejas colonias autoconstruidas populares se siguen densificando y hoy día casi todas las colonias populares en América Latina construidas en los años 60, 70, 80, pero ubicadas dentro de la estructura urbana, ya casi todas rondan por los 4 pisos, a veces en situaciones de autoconstrucción que uno no se explica simplemente con las leyes de la física. Entonces, la vivienda estatal siempre ha sido para un sector muy restringido de la población, incluyendo el momento actual, donde además de ser un beneficio para estos sectores de trabajadores formales, de empresas establecidas que son sujetos de crédito, etcétera, porque tienen ingresos estables, etcétera, no ha sido para sectores mayoritarios realmente de la población. Y se han convertido estas soluciones en un nuevo problema urbano. Muchas gracias, doctor. Desde Guatemala, dice muchos saludos, José Florentín Martínez López. Verónica Orozpe, felicidades, doctor Pradilla, muy buena conferencia. Y a la vez también tenemos un par de preguntas más. Alejandra Miranda, buenas noches, doctor. Mi pregunta sería, ¿qué opina sobre el continuo crecimiento de la informalidad en Latinoamérica actualmente? ¿Podemos realmente controlar esta informalidad o debemos adecuarnos al continuo crecimiento? ¿Cuál es o cuál sería la solución? Bueno, esta pregunta tiene 2 caras. 2 campos que tendríamos que analizar de una forma distinta. Por un lado, la cara de la creciente violencia. No hablamos mucho de eso, pero una parte de la superpoblación relativa, es decir, de aquella población que no puede insertarse dentro del capitalismo, llamémoslo formal, encuentra una salida en la violencia. Así es. No es carne de cañón de la violencia, es carne de cañón de los cárteles, del crimen organizado, del narcotráfico, del contrabando, del tráfico de personas, de la extorsión, que está presente en mayor o en menor medida en todas nuestras ciudades en el continente. Y eso de entrada sabemos que representa un grave problema en el continente.
de seguridad de la sociedad. En este ambiente ha crecido algo que yo creo que es una de las muestras más evidentes de los costos que está pagando América Latina, que es el feminicidio. En México, diariamente 10 mujeres mueren víctimas por ser mujeres. Es un problema que hay que enfrentar de todas formas, que hay que resolver. No puede seguir creciendo la violencia en el continente. No lo merecemos los latinoamericanos. Y por el otro lado, la informalidad. Mario Vargas Llosa, en su candidatura a la presidencia peruana, y su asesor fundamental, Hernando de Soto, planteaban esta solución un poco idílica de que la informalidad iba a conducir y era una vía segura al desarrollo capitalista. Él escribió ese libro, El otro sendero, en 1980. Muchos lo criticamos desde que salió, otros lo aplaudieron. 40 años después, la informalidad ha crecido en toda América Latina y la informalidad no ha conducido a un desarrollo capitalista autónomo ni ha conducido a la población a la prosperidad o el bienestar, como queramos decirle ideológicamente. Permite a la población sobrevivir. Y en ese sentido consideramos que mientras no haya otra opción, es un derecho de la población sobrevivir realizando actividades informales. Pero eso no quiere decir que podamos aceptar ni la solución violenta del desempleo y la pobreza que sigue creciendo en América Latina, los miles de millones de dólares que se han invertido en la lucha contra la pobreza han mantenido viva a la población, pero no la han sacado de la pobreza. Los apoyos monetarios a la manera del Banco Mundial no resuelven la pobreza. No dejan morir a la gente, seguramente, pero no resuelven la pobreza. Tenemos que encontrar caminos de cambio estructural de fondo que realmente constituyan alternativas de desarrollo económico y de bienestar para la población mayoritaria. Tenemos que construirlos. Y no es precisamente por ese camino. Yo no me atrevo a dar una solución porque esto no es un problema individual, no es un problema de que se nos ilumine el foco individualmente. Son procesos que construye la sociedad como colectivo y que crea las condiciones, crea las mayorías necesarias para llevarlas adelante. Pero creo que tenemos que encontrar caminos de desarrollo estructural distintos que no pueden ser ni la violencia, evidentemente, ni tampoco
el otro sendero de Mario Vargas Llosa y Hernando de Soto, que resultó ser uno de los mayores neoliberales del siglo XX. Aprovecho para un saludo a Florentín, mi amigo guatemalteco, y a mi alumna que me manda el saludo. Muchas gracias, nos vemos mañana. En fin, creo que son procesos colectivos de construcción de alternativas en las cuales tenemos que participar algunos con lo que nos quede, pero sobre todo las nuevas generaciones de estudiantes, de maestros de las universidades que emprendan esta tarea de debate, de encuentro de nuevas soluciones, que dejen de lado lo viejo y lo gastado y construyan nuevas opciones nuestras para nuestras realidades. Muchas gracias, doctor. Uno de los docentes del primer año fundamental de nuestra carrera de Planificación del Territorio y Medio Ambiente, el doctor Carlos Andrés Loza Armandugón, hace la siguiente pregunta. Considerando que muchos de quienes participan hoy son estudiantes de la carrera de Planificación del Territorio, desde su perspectiva, doctor, ¿qué capacidad tiene la planificación territorial y urbana para la transformación de la realidad, para trastocar la lógica que define la reproducción de las desigualdades socioterritoriales? ¿Cuál debería ser su rol? Pregunta del $1.000.000. Muy atinada, desde luego, y que es la que me hacen con mucha frecuencia mis estudiantes. Yo enseño en una licenciatura y en un posgrado en planeación territorial. Yo creo que primero tenemos que conquistar el derecho a la planeación. La planeación en América Latina fue muy discutible durante muchos años y la hemos discutido y la hemos destazado físicamente, demostrado sus enormes limitaciones, su incapacidad. Dijéramos, fue una planeación sin dientes para enfrentar los grandes procesos. Y fue una planeación que no fue. Ocasionalmente había planes de desarrollo para esta ciudad, para esta otra, pasaban 20 años. Un ejemplo, la Ciudad de México, este pequeño, gran monstruo de 22 millones de habitantes, no tiene plan de desarrollo desde 2003. No ha aprobado, no ha construido un nuevo plan de desarrollo. Estamos hablando del siglo XXI. Son ya casi 20 años sin un instrumento de planeación para la ciudad. La planeación actual que se ha impuesto en todas partes, la llamada planeación estratégica, es al revés. No se trata de pensar la ciudad, sino de ver qué ciudad están construyendo los inmobiliarios y apoyando. Es una planeación típicamente facilitadora de la acción del gran capital inmobiliario constructor. Yo creo que nuestra función, nuestra labor
al formar planificadores es formar profesionistas con las suficientes herramientas teóricas, conceptuales y técnicas para reclamar la planeación, para exigir que se planifique y para imponer una planeación que sea realmente transformadora, que enfrente los problemas, que tenga armas para enfrentar esos problemas, para resolverlos, que sea capaz de actuar en función de resolver los problemas de la mayoría de la población. Es decir, que sea capaz de darle carne y vida al derecho a la ciudad, como lo pensó Henri Lefebvre en los años 70, no como se ha vuelto hoy día, como lo menciona la nueva agenda urbana, ¿no? Es decir, como el derecho que tienen todos a, si tienen con qué pagarlo, entrar a beneficiarse de los servicios. Ese no es el derecho a la ciudad que planteó Lefebvre. Planteó el derecho a la ciudad como el derecho de reconstruir la ciudad en función de los intereses y las necesidades y los deseos de la mayoría de la población. Nuestra función, evidentemente, en las escuelas de planeación es formar a profesionistas, repito, con la capacidad teórica, ideológica y técnica para reivindicar la planeación, reivindicar la transformación urbana y construir una nueva versión de la planeación urbano-regional. Yo ya no hablo del derecho a la ciudad, hablo del derecho al territorio, porque tenemos derecho a recorrer el campo, a beneficiarnos del campo, a no morir sin conocer una vaca, a no morir sin conocer el sonido de un arroyo, a no morir sin conocer la naturaleza. Tenemos derecho a conocerla, tenemos derecho a vivirla, tenemos derecho a apropiárnosla. Entonces no es solo el derecho a la ciudad, es un derecho a un territorio sustentable, pero compartido por todos y apropiado por todos. Utopía, seguramente, pero la humanidad ha avanzado a partir de utopías, muchas de ellas de derecha y otras de izquierda, pero siempre utopías. Creo que la planeación del territorio tiene que convertirse en una utopía por la cual trabajemos, luchemos, investiguemos y actuemos. Muchas gracias, doctor. Una pregunta bastante relacionada con lo que acaba de mencionar. La coordinadora de nuestra carrera, la doctora Rosa Martínez,